Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Espero que estén acompañándonos en este momento muy animados. Hoy les quiero contar que nos acompaña una invitada muy especial. Como es de costumbre, este espacio es un espacio para compartir con todos ustedes desde una pedagogía que hemos denominado pedagogías solidarias. Es una estrategia pedagógica que como departamento de psicopedagogía, como programa de licenciatura en ciencias sociales y el programa de psicología de la Universidad Surcolombiana, hemos tomado para poder compartir con todos ustedes y compartir también desde esta aventura académica las diferentes aportes, las diferentes temáticas de interés para todos. Hoy, en el marco de estas pedagogías solidarias, y en el marco también de un núcleo temático que hemos denominado Inclusión y Diversidad, tenemos como invitada a Irene García Molina. Ella es una invitada muy especial, es colega, es psicopedagoga, es doctora internacional en psicología y sus investigaciones las ha enfocado en este tema del autismo que nos convoca hoy a conversar. En esta primera parte, pues la vamos a escuchar a ella, pero vamos a estar muy pendientes de todos ustedes para que todas las inquietudes, los comentarios que tengan para hacer, pues están abiertos. Esto es un espacio abierto para poder compartir. Entonces, pues nada, los dejo con Irene. Aparte de eso, pues Irene es artista, es ilustradora, es maestra de piano, entonces es fenomenal porque desde esto de la diversidad, para la inclusión, ¿no es cierto? En la inclusión educativa, pues todas estas estrategias artísticas, todas estas pedagogías, pues ayudan mucho en nuestro desempeño y pues poder también apoyar a todos estos niños y jóvenes que tanto lo necesitan. Entonces, es tuyo este espacio, Irene, bienvenida, muchas gracias por aceptar pues esta invitación y pues acá pues estamos prestos para recibir y para poder compartir y que nos compartas contigo todo ese conocimiento y experiencia que tienes. Muchísimas gracias, Lady Joana. Pues bien, yo empezaré ahora. Creo que podéis ver ya lo que sería la presentación. Exacto. Entonces, bueno, ya me han presentado muy bien. Yo soy Irene García Molina y les vengo a presentar pues esta charla ponencia, ¿no?, que lleva como título Autismo e implicaciones educativas, ¿por qué las personas con autismo no pueden echarle la culpa al perro? Y ustedes dirán, un título un tanto extraño, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Acaso vamos a hablar de perros? ¿Acaso le vamos a echar la culpa a alguien? Pues no. De lo que vamos a hablar en esta charla es de qué es el autismo, ¿vale? Como base para entender después todo lo que va a venir, ¿no? Y nos vamos a centrar sobre todo en las dificultades sociales, ¿vale? Y su relación con su vida diaria. Para más tarde ya centrarnos en lo que sería ya como mi tema ya de tesis y en lo que creo que soy experta o quiero serlo, ¿no?, que es el razonamiento moral y los juicios morales. Pues todo ello va muy enfocado al tema del bullying, del acoso. Y luego, la verdad es que aparte de todo lo educativo que iremos viendo, que como vemos en el apartado 5, hay ciertas implicaciones educativas o incluso para mejorar la calidad de vida de las personas con autismo, eso serán diversas pinceladas que se irán viendo a lo largo de toda la presentación. Pero también quería presentarles una investigación que yo he hecho para que vean un poco cómo es el mundo este científico de la investigación y para qué sirve, ¿no? Todas las implicaciones también que pueda tener en el mundo de la investigación. Y por si alguien se quiere animar también, que es muy interesante y al menos a mí es lo que más me gusta. Entonces, dicho todo esto, vamos a empezar y bueno, pues vamos a hablar del trastorno del espectro autista. Está remarcado, como verán, la palabra espectro, porque, a ver, yo realmente siempre que empiezo alguna de mis conferencias siempre lo digo, yo no soy quien para hablar del autismo, porque yo no soy autista. Yo tengo mi posición de neurotípica, ¿no? Y no soy quién, pero sí que es verdad que he hablado con muchos de ellos, con cientos de ellos, entonces tengo una ligera idea de lo que pueden llegar a reivindicar, ¿no?
Y me gustaría mucho destacar esta palabra espectro, porque muchas veces nos pensamos que es una línea, ¿no? Y que pues los que tienen el trastorno del espectro autista están en un extremo y los neurotípicos o los que se asemejan más a los neurotípicos están en el otro. No, no sería esto. Ni tampoco es un círculo y los que están más en el centro son más autistas profundos y los que están más en los bordes serían más parecidos a los neurotípicos, a los que se denominaba Asperger antes, ¿no? Tampoco sería esto. El espectro, a mí me gusta mucho una comparación que suelen hacer ellos y es que lo comparan con una esfera, porque la esfera es mucho más compleja y pues una esfera es un espacio tridimensional, ¿no? Donde un punto, una persona, puede tener diferentes características. Una definición que me gusta de trastorno del espectro autista es que el trastorno del espectro autista, también denominado TEA, es una condición neurológica y del desarrollo que comienza en la niñez y dura toda la vida. ¿Por qué remarco lo de dura toda la vida? Porque a lo mejor estamos acostumbrados a ver en series, en películas, a niños o a adultos, ¿no? Pero ¿y dónde están las mujeres? ¿Y dónde están los ancianos? También tienen autismo. Un niño, un bebé nace con autismo y se desarrolla durante toda su vida. Entonces, demos también un poco de visibilidad, ¿no? a otros colectivos. Y afecta a cómo una persona se comporta, interactúa con otros, se comunica y aprende. Se presentan deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social, muy importante lo que sería el ámbito social, ¿no? En diversos contextos. Entonces, me gusta porque vamos a hablar sobre todo de las dificultades sociales. Pero como buenos profesionales que vamos a ser, nos tenemos que regir por el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, también denominado DSM, y estamos en la 5ª edición, por tanto es el DSM-5, salió como por el 2013. Entonces, este manual nos va a dar los criterios que ahora vamos a ver para ser más estrictos de qué es el autismo, ¿no? Según ya en la comunidad científica o de psicólogos, ¿no? Y es lo que nos va a decir ahora mismo cómo pues se puede diagnosticar, con qué criterios se puede diagnosticar el autismo. Pero cuidado, porque ha habido cierta controversia con este DSM-5, esta nueva revisión de qué sería el autismo, porque desaparece la palabra Asperger o TGD. Asperger seguramente lo hayáis escuchado bastante, ¿verdad? Desaparece entre comillas porque no es que de repente ya no existan, sino que haciendo referencia a lo que contábamos del espectro, ¿vale? Pues lo que sería el Asperger o el TGD o el trastorno autista estaría dentro de este espectro. Se denomina mejor como espectro porque caben todos. Lo único que también me gusta mucho que va a depender no sé si hay algún problema de pantalla, puede ser. Me están informando por el chat. Voy a esperar un segundo y si no, continúo. Vale, continúo. Vale, pues lo que les decía, que al ser el espectro, pues estarían todos incluidos aquí. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el DSM-5? Que el trastorno del espectro autista se divide como, para que haya un diagnóstico, en 2 criterios, en 2 grandes bloques. Y tendríamos las dificultades en la comunicación social e interacción y el otro bloque que sería de patrones restrictivos, repetitivos de comportamiento, intereses y actividades. Pero antes de pasar a analizar estos 2 bloques, me gustaría hablar de los diferentes niveles que existen en el autismo. Pues ya lo que me gusta también es verdad que hay cierta controversia, pero lo que me gusta del nuevo DSM, de esta 5ª edición, es que la gravedad va conforme al grado de ayuda necesaria que ellos necesitan. Entonces ya no va por la inteligencia que tengan o si son verbales o no verbales, sino la necesidad de ayuda. Entonces tendríamos un nivel 1, que sería que necesita ayuda, un nivel 2, que necesita ayuda notable, y un nivel 3 que necesita ayuda muy notable, ¿vale? Entonces, está también pues, muy enfocado a la inclusión, ¿no? De que ya no depende tanto de las características, sino de lo que le pueda aportar el contexto, ¿no? De la ayuda que pueda necesitar de su contexto. Entonces, ahora sí, vamos a ver los criterios y les voy a ir poniendo ejemplos, ¿vale? Para que se entienda mejor. Entonces, en el primer bloque, que era más relacionado con lo social y con la comunicación, tenemos los problemas en reciprocidad socioemocional, pues en la interacción que pueden no mostrar interés, porque a lo mejor pues
no se está hablando de algo que a ellos les gusta especialmente, entonces pues no tienen ningún problema por no mostrar interés por lo que se está hablando. Muchas veces pues no saben cómo responder o se acercan de forma rara, pues presentándose como si fueran del siglo pasado muchas veces, ¿no? O hablando de su tema y pues no de lo que el compañero estaba hablando. Luego también tenemos déficits en conductas comunicativas no verbales, pues por ejemplo, pues esto, las anomalías o el no contacto visual, que muchas veces yo me he encontrado, pues eso, que ellos dicen como que les duele mirar a los ojos, que les cuesta mucho, que cuesta tanto que a veces duele, que quema, dicen. Pero también me he encontrado pues que algunas veces te miran muy fijamente a los ojos, que tú dices, ¿qué pasa, no? Pues es este contacto visual anómalo o el no uso restringido de gestos, de movimientos, de expresiones faciales, pues muchas veces se dice que parece que no se muevan, que se quedan muy rígidos, ¿no? O que parecen robóticos, que sus movimientos son como muy robóticos, que no parecen naturales. Esto también pasa mucho en el habla. Tienen un habla que dicen que también puede llegar a ser pues, como muy robótica, que no tienen la prosodia que, pues a lo mejor pues cuando haces una pregunta, ¿no? Que parece que canta un poco más la voz. Y pues eso, problemas en entender el lenguaje corporal, que ahora luego veremos unos ejemplos también. Y por lo que se refiere al desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones, pues tienen problemas en juegos imaginativos. Pues, por ejemplo, ya desde pequeños eso ya se ve cuando a veces, no sé si alguna vez habéis cogido pues un plátano, ¿no? Una banana y habéis hecho, sí, diga, como que es un teléfono, nos imaginamos que es un teléfono y a lo mejor se lo pasas a ellos, mira, que es para ti, ponte. Y lo cogen y dicen, son muy literales, ¿no? Pero ¿qué dices si esto es un plátano? Esto no es un teléfono, ¿no? No tiene ese juego imaginativo. Y luego pues también tienen problemas en hacer o conservar amigos, en juzgar si alguien ha hecho algo que no está bien, si alguien lo ha hecho a propósito, si alguien es culpable, que luego nos vamos a centrar más en este tema. Para todo esto, haciendo un pequeño inciso, pero relacionado con ello, hay muchos programas que no duran más de 4 minutos que se llama Things Not to Say to an Autistic Person, que es cosas que no hay que decirle a una persona con autismo, de la BBC 3. Y la verdad es que está muy bien y bueno, viene mucho al hilo de lo que estaba comentando, porque por ejemplo sobre la comunicación no verbal hay una chica que dice, no tenemos ese instinto de comprensión y nos guiamos con el lenguaje corporal, porque claro, muchas veces pues dices, vale, pues me tengo que fijar en esto, intentamos imitar, me voy a fijar, pero ¿qué es lo que pasa? Que la gente miente con su lenguaje corporal y eso me hace enojar. Y la otra dice, lo hacen, ¿verdad? Es como, ostras, ya nos cuesta como para que encima alguien nos esté diciendo algo que lo estamos escuchando y con los gestos se denota que está mintiendo, ¿no? Entonces esto como si ya tenemos problemas, ¿por qué nos añadís más? ¿No? ¿Por qué mentís con vuestro lenguaje corporal? Y luego esto que también lo vamos a hablar, que es sobre la teoría de la mente, ahora lo veremos. Y la chica esta, para que veáis lo importante que es, ¿no? Dice, ponte, en el colegio nos enseñaron que tenemos 5 sentidos. Mal, tenemos 6. El sexto es la teoría de la mente, la habilidad de entender los procesos de pensamiento del resto. Esto ahora lo vamos a ver mejor, pero para que veáis lo importante que puede llegar a ser. Entonces, pasamos al segundo bloque, que son los patrones restrictivos y repetitivos de comportamientos, intereses o actividades. Pues lo que serían, por ejemplo, movimientos repetitivos y estereotipias, alineación de objetos. Seguro que habéis visto la típica foto, a lo mejor si buscáis autismo, niños, que es que está un niño alineando todos los cochecitos y hay a lo mejor incluso una espiral de tantos que tiene y los ha ordenado por colores, ¿no? O las estereotipias motoras, ¿vale? Los manierismos, que sería así como fregarse las manos, o también muy típicos los aleteos, ¿vale? Muchas veces cuando se ponen nerviosos o cuando algo les gusta, tienen estereotipias motoras de aleteos. Y luego las ecolalias, que serían pues cuando un fragmento queda en bucle en tu cerebro, ¿no? Por ejemplo, pues yo hay un chico que es artista y es autista y lo sigo en Instagram y bueno, ha hecho de esas ecolalias, ha hecho camisetas muchas veces. Porque él, por ejemplo, pues lo que le pasó es que le gusta mucho la película de los 3 cerditos. Y bueno, y hay un momento, se ve en la película que dicen que está trabajando el que es más trabajador, el cerdito, y dice, a trabajar y sin poder descansar. Entonces un día él se ve que le dijeron, vamos a trabajar. Y él
Claro, trabajar, dijo a trabajar y sin poder, repitió hasta ahí. Era lo que se había quedado él de a trabajar y sin poder, ya no seguía más. Y para él eso tenía significado, porque era ir a trabajar. Entonces muchas veces se quedan en ese bucle y son ecolalias, pero al final tienen significado para ellos. Luego, resistencia a los cambios, les cuesta muchísimo lo que es cambiar. Por ejemplo, ir a la escuela siempre por el mismo camino y ojo si ese camino ese día está mal o está cortado o hay que cambiarlo, porque pueden llegar pues, a tener conductas disruptivas o a enojarse mucho. Luego la inflexibilidad en rutinas, pues si el paso es 1, 2 y 3, el paso que sea siempre 1, 2 y 3, no me cambies de pasos porque entonces no estoy en el mismo lugar, no estoy en la misma situación, no estoy, pues eso, tengo una conducta también disruptiva, ¿no? Porque no estoy entendiendo, porque para mí siempre es 1, 2 y 3. Y esto lleva muchas veces a crear rituales, ¿no? Como ahora supongo que estaremos todos, ¿no? En época COVID de llego a casa, me lavo las manos, me friego con el gel alcohólico, tal, pues es un poco estos rituales, ¿vale? Pero ellos pues a lo mejor lo hacen para un poco todo, ¿no? Tienen estas rutinas que se convierten en rituales. Entonces, luego también pues pasaríamos a los intereses restringidos y fijos, pues tienen, por ejemplo, un fuerte apego muchas veces, pues, no sé, a una manta, suele ser típico lo de la manta, o un poco obsesiones porque, pues eso, muchas veces que les gusta mucho, mucho, mucho algo. Entonces puede ser algo como, yo conozco a un chico que le gusta mucho las películas Disney y se aprendió pues muchísimas películas y lo que eran los diferentes diálogos en todos los idiomas que aparecía esa película, pues en castellano, en inglés, en portugués, en italiano y pues claro, esto puede estar muy bien si quieres estudiar idiomas, ¿no? Que te sepas esto, pero hay veces que las obsesiones pueden llegar a ser a saberse las etiquetas de los pantalones que hay en casa. Entonces esto ya no es tan funcional, ¿no? Muchas veces estas obsesiones, pues bueno, pues si es tocar el piano, pues nos convertimos en un Mozart. Pero si es lo de las etiquetas, pues bueno, es poco funcional y muchas veces eso, pues que un chico de 16 años te hable de etiquetas o de lavadoras o pues es lo que a veces dicen, pues es el rarito de clase, ¿no? Y tienen problemas, pues esto de lo que sería interacción social. Y luego tenemos la hiper o hiporreactividad, lo que sería hiper o hiposensibilidad, ¿vale? Que puede ir desde indiferencia al dolor o a la temperatura, fascinación por luces, les gusta mucho pues, la luna o las farolas, o fascinación por movimientos, una respuesta adversa ante ruidos o texturas, pues muchas veces los habremos visto que se tapan los oídos, ¿no? Entonces, ahora veremos un vídeo de hipersensibilidad que me gusta mucho porque aparte de hablarnos, nos pueden decir, pues mira, pues lo que os he comentado yo, ¿no? Pero es que ahora lo vamos a experimentar. Espero que vaya al vídeo, porque se llama Can't You Make It to the End? Puedes como aguantarlo hasta el final, ¿no? Porque esto es lo que nosotros sentimos. Vas a ver solo un minuto de nuestra vida de cómo nos molestan las luces, cómo nos molesta el movimiento, cómo nos molestan los ruidos, para que tú te pongas en nuestra piel, ¿no? Tú que siempre nos estás diciendo empatiza, ponte en mi lugar, pues ahora poneros vosotros neurotípicos en la piel de una persona con autismo, ¿no? Entonces ahora es un minuto simplemente y vamos a verlo y luego lo comentamos. Six, 7, 8, 9. Take my hand.
40. I'm autistic, and I just get too much information. Bueno, pues, ¿qué os ha parecido? O sea, es duro y bueno, lo que dice al final el niño, ¿no? Dice, muchas veces ves ese comportamiento y es, no soy malo, soy autista y lo que me pasa es que tengo demasiada información. Mirad, esto junto a la teoría de la mente, yo si me preguntarais a mí, es como los dos pilares básicos de entender qué es el autismo. Demasiada información y procesar la información diferente a nosotros y lo que ahora veremos de teoría de la mente, ¿vale? Entonces, ahora seguimos. Y mirad, en el vídeo que os decía de cosas que no hay que decirle a una persona con autismo, aparece esta frase que para terminar el apartadito este me parece fenomenal. Y es que dice, alguien me preguntó, si pudieses curarte, ¿lo harías? Dice, no. Es como decir, ¿te cambiarías de persona, tu personalidad, toda tu identidad? Ni loco. ¿Vale? El autismo no son unas gafas que se pueden quitar y poner. O sea, el autismo pues es como tú eres, como decir, pues no sé, eres simpática, eres introvertida, pues es parte de ti, ¿no? Entonces, ahora que ya conocemos un poco más sobre el autismo, cosas que tenemos que tener en cuenta como profesores o futuros maestros, como va a ser vuestro caso, en nuestra escuela, en nuestro instituto, en nuestra universidad o en nuestra casa, ¿vale? Entonces son como, bueno, unas directrices así, como todo lo que hemos visto, pues a ver qué sentido tiene en la práctica, ¿no? Entonces, vamos a hablar de accesibilidad, vamos a hablar de inclusión. Deberíamos preguntarnos, ¿nuestra aula o nuestra clase es físicamente accesible? ¿Te puedes desplazar, llegar a sitios, entrar y estar fácilmente? No solo hablamos de lugares, hablamos también de manipular objetos, ¿se puede manipular bien? ¿Sabemos dónde están las cosas? Hemos dicho que es gente que si deja una cosa en un sitio y luego se la cambias, este cambio le puede trastocar, ¿no? Entonces, pues que sean aulas, pues vale, si tienen que estar en grupos, que estén bien definidos en grupos, si tienen que estar individuales también. Luego, si tienen que hacer una actividad, los colores van muy bien de, vale, cojo las cosas de esta bandeja, las hago, las pongo en esta otra bandeja, que esté todo muy estructurado. Después también, si son más pequeñitos, también podemos ir jugando con colores, como habíamos dicho, pues las cosas rojas o con etiqueta roja van en el sitio rojo, las cosas amarillas aquí, y entonces un poco pues que ellos sepan dónde ir, cómo está todo estructurado y lo tengan todo claro en todo momento porque les va a tranquilizar. Luego, hablamos de sensorialidad. Sensorialmente es accesible, se permite la actividad a través de los sentidos. No solo hablamos de la parte audiovisual, que a lo mejor es la que siempre contemplamos, sino estamos hablando también de texturas, estamos hablando de luces, de ruidos, de olores, de colores. Entonces, algunos tips, ¿no? Por ejemplo, lo que son los cascos pueden venir muy bien cuando hay mucho ruido, porque es una forma, pues, de eso, de que no les moleste el ruido de los otros. O algo tan sutil como pueda ser, bueno, quien tenga una pregunta, que la maestra diga, que levante la mano, ¿no? Por turnos vamos a responder, que nadie responda a la vez, porque si no habrá mucho ruido y le puede molestar mucho y podemos pues, terminar encontrando al niño debajo o a la niña debajo de la silla o de la mesa, ¿no? Porque realmente lo está sintiendo muchísimo. También hacer mucho uso de las nuevas tecnologías, como luego también veremos. Y luego una cosa que pasa totalmente desapercibida, pero sobre todo cuando entramos en clase de los más peques, ¿no? Aquí se llama infantil, tendemos a ver que hay pues como las paredes están sobrecargadas, ¿no? Que hay pues muchos dibujos colgados de los 25 o los 30 niños, ¿no? Hay muchos colores, hay demasiados distractores que les pueden doler, ¿no? Y muchas veces también, esto es algo que he ido viendo en mi experiencia, que es que les molesta bastante lo que es el color amarillo. Les puede disgustar o se pueden quedar fascinados mirándolo, ¿no? Entonces, intentar que no hayan colores chillones en clase. Y luego estaría muy bien también que hubiera un rincón de texturas para que ellos se puedan relajar, porque las texturas les suele gustar, ¿vale? Estos son pues como consejos para hacer una clase inclusiva. Luego, accesibilidad cognitiva. Nos preguntamos si pues, resulta comprensible o se entiende fácilmente todo lo que vamos viendo en la clase o en la escuela, ¿no?
todos los entornos, los dispositivos, las herramientas, productos, objetos. Por ejemplo, pues podemos utilizar pues diferentes apps que hay, porque muchas veces también, o incluso para poder escribir en el ordenador mismo, porque muchas veces, pues eso, ellos, la verdad es que la caligrafía no la terminan de tener muy bien, les cuesta seguir recto, pues una forma fácil de que puedan coger apuntes, por ejemplo, sería poder hacerlo en el ordenador o en la tablet, ¿no? O incluso grabarlo. Luego también hay pues, formas de estructurar qué es lo que va a pasar en cada momento, ¿vale? Que serían los pictogramas y las historias sociales. Como podemos ver aquí, la historieta de dar las gracias. Pues con pictogramas o con fotografías se puede poner qué se hace en cada paso, ¿vale? Pues para ir al baño, para salir al recreo, pues para dar las gracias. Miro a la persona a la que se lo digo. Puedo sonreír, digo gracias y podemos decir por qué damos las gracias. Pues como vemos está muy estructurado para que ellos puedan seguir los pasos. Después intentar hacerlo todo con, pues que esté determinado por una lectura fácil, ¿vale? Que no sean enunciados muy complejos, sino pues utilizar verbos que se puedan entender y una estructura bastante fácil y simple para que no se pierdan. Y luego incluso pues poner señales en el pasillo o en la clase de hacia dónde tengo que ir. Pues si quiero ir a los aseos, hacia allá. Si quiero ir hacia la clase de gimnasia, hacia aquí. Que lo tengan pues la estructura pues todo bien definida. Y importante, que muchas veces no lo contemplamos, es la accesibilidad emocional. Emocionalmente accesible, ¿no? La experiencia provoca una emoción positiva. Todos sabemos que si algo nos gusta y nos lo explican, y como nos lo están explicando, como por ejemplo ahora yo espero, pues si os gusta, se os quedará, ¿no? Entonces, pues que tener en cuenta siempre sus preferencias, sus gustos, qué le puede hacer enfadar, qué le puede incomodar. Pues, por ejemplo, imaginemos que un niño o una niña con autismo que tenemos en clase le encantan los dinosaurios. Vale, pues tenemos que dar las figuras geométricas. Pues vamos a construir un dinosaurio con las figuras geométricas, ¿no? Entonces, pues es algo que le va a interesar y que lo va a captar mejor y que lo vas a tener el primero o la primera haciéndolo. Luego, por ejemplo, lo que hablábamos de las texturas, que les suele gustar mucho, pues en vez de hacer la típica ficha aburrida de vamos a repetir 100 veces la B, subes, bajas, redondea, no sé qué, vale, pues vamos a coger una cajita y vamos a ponerle arena y en la pizarra pues pondremos lo que tenemos que hacer. Pues la A, vale, pues yo hago la A y lo borro. Y seguramente es que no se lo tengáis que decir, lo volverá a hacer. Volverá a hacer la A y la volverá a borrar y ahora voy a hacer la... ¿Vale? Es una forma, pues eso, que les guste y que a través de las texturas, pues lo repitan, ¿no? Y luego, por ejemplo, la típica ficha de la manzana roja, no me salía. Colorea de rojo la manzana al dibujo. ¿Y por qué? A ver, a lo mejor la manzana puede ser amarilla o puede ser naranja, ¿no? Como yo estaba diciendo, pues vamos a hacer un huerto y vamos a ver las naranjas cómo crecen y vamos a ver cuántos litros necesitan de agua y vamos a ver que son de diferentes colores, de diferentes tamaños, podemos trabajar muchísimas cosas, ¿no? Pues siempre intentando hacerlo pues lo más pues que les pueda gustar y que puedan sacar una experiencia positiva, ¿no? Entonces, como hemos visto, todo esto se puede arreglar, ¿no? Cambiando la estructura de una clase, preparando unas actividades pues, más adaptadas a sus gustos o escogiendo la mejor forma para que los estímulos no molesten, ¿no? Pero ahora vamos a hablar de algo que es más invisible, intangible y que no se puede observar, que son las dificultades que tienen sociales. Entonces, ahora vamos a este nuevo bloque de dificultades sociales. Y vamos a hablar de mi tema favorito, que es la teoría de la mente. Y diréis, ¿de qué teoría me va a hablar ahora esta profesora? Pues, bueno, no es ninguna teoría, ¿vale? Esto lo primero, es la capacidad que tenemos de teorizar sobre la mente de los demás. Por eso ya se llama la teoría de la mente, la teoría que nosotros nos hacemos de las mentes ajenas. ¿Qué estará pensando? ¿Qué estarán pensando las personas que ahora mismo me estarán viendo? ¿Les estará resultando divertido, aburrido? ¿Qué pasará, ¿no? Entonces es lo que yo teorizo. Si os pudiera ver, pues mucho mejor, porque con la mirada ya podría verlo, pero bueno, vamos a definir lo que es teoría de la mente. La teoría de la mente es pues entender los estados mentales de los otros, ¿no? Es la capacidad que tenemos todos los seres humanos, pero ahora veremos que las personas con autismo fallan, en atribuir y predecir intenciones, emociones, deseos, creencias, conductas
de los demás y actuar conforme a ello. Entonces, estos deseos, creencias, intenciones, emociones de los otros, lo que nos va a permitir es juzgar los comportamientos de los otros, entablar relaciones, decidir qué personas nos convienen e incluso decidir cuáles no. Y como toda capacidad tiene su desarrollo, ¿no? Y un poco así como piramidal, empieza a madurar. Entonces, lo principal de la teoría de la mente es saber que yo tengo una mente y tú tienes otra, que yo tengo unos gustos y tú tienes otros, que yo tengo unas preferencias, tú tienes otras, yo tengo unas creencias, tú tienes otras, ¿vale? Así. No tienen por qué ser iguales. Entonces, por aquí por el medio, que luego lo veremos, hay mentiras, engaños, ironías. Entender todo esto es entender la teoría de la mente. Y ya en el pináculo de la pirámide tenemos la comprensión de las miradas, el saber leer la mente solo por las miradas. Ya os digo, ojalá pudiera estar viendo si yo sabría si os estoy aburriendo o os está gustando solo con la mirada, porque espero tener buena teoría de la mente. Yo les digo a mis alumnos siempre, mirad, si ustedes han sido capaces de alguna vez en una discoteca, en un pub, en una cafetería, en una biblioteca, de haber ligado con la mirada, entonces tenéis un 10 de teoría de la mente, ¿vale? Lo hacéis perfecto, estáis aprobados, ¿vale? Porque es como lo más complicado, ¿vale? Entender con las miradas. Entonces, en el primer nivel, como habíamos dicho, de yo tengo una mente, tú tienes otra mente, tenemos diferentes tareas para saber si las personas con autismo son capaces, pues, de ponerse en el lugar del otro o no. Entonces, es la denominada la tarea de falsa creencia de teoría de la mente. Ahora la vamos a explicar y, bueno, lo que pasa aquí es que más del 85% de los niños con síndrome de Down que se les administró esta tarea la pasaron correctamente. Pero ¿qué pasó, en cambio? Que más del 80% de los niños con autismo no pasaron esta tarea. Entonces, yo no sé si ahora la voy a explicar un poco, estaría muy divertido que así como a lo mejor pues me pueden a mí decir también por el chat dónde creen que, bueno, que respondan a la pregunta que les voy a hacer, así muy rápidamente, que me digan, bueno, pues la mayoría han acertado o no han acertado, ¿vale? Ahí me lo comunicarán. Entonces, la historieta dice así, Sally tiene una cesta y Ana tiene una caja. Sally tiene una canica y guarda la canica en su cesta. Sally se va a dar un paseo y Ana coge la canica de la cesta y la mete en su caja. Ahora vuelve Sally, quiere jugar con su canica. ¿Dónde va a buscar Sally su canica? ¿Dónde creen? ¿A la cesta o a la caja? Tienen unos segundos para responder. Si me pueden decir la mayoría que han dicho, si cesta o caja, o nadie quiere mojarse y no quiere, por si acaso falla. Yo la tuve que leer varias veces esta, no se preocupen. La mayoría que dicen cesta o caja. A ver si respondían bien. Si no, ahora les digo la respuesta. Cesta. Muy bien. En la cesta, perfecto. Muy bien. Muy bien. Pues tenéis razón, en la cesta. ¿Por qué? Porque habéis sido capaces de poneros en la piel de Sally y Sally realmente, pues, cuando se fue, su canica estaba en la cesta. No sabía que Ana la había cambiado a lo que era la caja. Pero, ¿qué ocurre? Que las personas con autismo, como están observando y no entienden que mi mente puede ser diferente a la de Sally, yo sí que sé la respuesta, pero Sally no lo sabe porque no estaba. Entonces creen que la canica estaba en la caja, porque ellos sí saben que la canica está en la caja y piensan que Sally va a pensar lo mismo que ellos, ¿vale? Entonces parece una pregunta muy, muy tonta, pero realmente ahí te das cuenta de que no se saben poner en la piel de otra persona, ¿no? En los zapatos de otra persona. Entonces ahora cambiamos a otra, que también es un poquito más difícil, ¿vale?
Ya les digo que a mí esta me costó un poco más y se llama de falsa creencia de segundo nivel. Hay varias de estas, ¿vale? Y claro, ya no es qué piensa Sally, sino es María piensa que Juan cree. Ahora vamos a ver. Se suele poner con marionetas porque ya les digo que a mí me resulta complicada esta, ¿vale? Y dice así, esta es María y este es Juan, que están en el parque. Y entonces viene el carrito de los helados y Juan quiere comprar un helado, pero se ha dejado el dinero en casa. Tendrá que ir a casa a por dinero. El heladero le dice, vale Juan, tranquilo, voy a estar todo el día en el parque, así que puedes ir a casa por el dinero y volver aquí, que voy a estar todo el día. Pero cuando Juan se ha marchado, el heladero cambia de idea y decide no quedarse en el parque e ir a vender helados a la puerta de la iglesia. Entonces le dice a María, no me voy a quedar en el parque como dije que haría, sino que me voy a la iglesia. María entonces se va a casa. El heladero va hacia la iglesia, pero de camino a la iglesia se encuentra con Juan y le dice, he cambiado de idea, voy a la iglesia a vender los helados. María pasa por casa de Juan y llama. Abre la mamá de Juan y dice, ay, cuánto lo siento María, Juan ha salido, ha ido a comprar un helado. Entonces pregunta, ¿dónde cree María que ha ido Juan a comprar el helado? ¿Al parque o a la iglesia? Pueden responder. Este es más complicado. A ver si alguien se anima a responder. Me espero unos segundos. Al parque, muy bien. Al parque, perfecto. ¿La han entendido mejor que yo? Al parque, genial. Al parque. Pues las personas con autismo suelen decir que iría a la iglesia, ¿no? Porque se sabe que el heladero está en la iglesia. Entonces, a la pregunta, ¿dónde cree María que ha ido Juan a comprar el helado? Pues tú como observador tienes toda la información y sabes que Juan ha ido a la iglesia porque se ha encontrado con el heladero. Pero ¿qué información tiene María? ¿Qué es lo que María piensa que Juan cree que el heladero sigue en el parque? Por tanto, aunque tú sepas que el heladero está en la iglesia y que Juan está en la iglesia, María pensará que Juan ha ido al parque. Es complicada, ¿verdad? Me parece complicadísima. Pues bueno, y ya vamos a lo más complicado de lo más complicado, que es el test de la mirada de Baron Cohen y colegas, que es del 2001. Y bueno, es saber con la mirada qué es lo que está pensando. De hecho, en inglés es leer la mente con los ojos, ¿no? Que es aún más literal. Entonces, ¿qué pasa? Yo esta, por ejemplo, la he administrado y sí que es verdad que no nos ha dado resultados concluyentes porque en el fondo la mirada dice mucho, pero claro, alguien sorprendido sobre todo lo diría con la boca o incluso con los gestos, ¿no? Lo verías más. Entonces, pues sí, supongo que esta chica está segura sobre algo, está segura de algo. Pero claro, me faltarían más detalles, ¿no? Que es realmente en lo que nos solemos fijar, ¿no? Para saber. Entonces, aunque hemos visto como lo más básico y el pináculo que habíamos visto, lo más complicado, la teoría de la mente también es necesaria para darnos cuenta de que alguien ha hecho algo queriendo, de que era su intención, nos está mintiendo o saber mentir, saber engañar o saber que nos están engañando, comprender una ironía o darnos cuenta de que alguien ha hecho algo sin querer, que no era su intención. Entonces, constantemente utilizamos la teoría de la mente en nuestro día a día. Y ahora que la conocemos un poco más, nos vamos a centrar en todo lo necesario para realizar un juicio moral adecuado. Vamos a pasar ahora a este otro bloque sobre juicios morales y vamos a ver por qué. Pues bien, para juzgar moralmente, no juzgaremos de igual forma a alguien que sin saber que tiene coronavirus acude a una reunión que a alguien que sabiéndolo igualmente va. Porque comprender la intención, comprender si alguien hace algo a propósito o no, es un aspecto clave para poder juzgar a alguien.
para saber si una persona es culpable o no es culpable, si es buena persona o es mala persona, si quiero relacionarme con esta persona o si me conviene como amigo o como amiga. Y todo esto, a su vez, va a repercutir en nuestras relaciones sociales. Pero ¿qué ocurre? Que las personas con autismo tienen problemas para entender los estados mentales, para la teoría de la mente. Entonces, para entender también sus deseos, sus intenciones, sus creencias. Entonces, nos basamos en autismo e intención. ¿Qué ocurre aquí? Pues que muchas veces malinterpretan esta intención y esto puede afectar al contexto social. Por ejemplo, si alguien tiene una intención buena, pero la persona con autismo la juzga como negativa, puede perder amigos o puede tener problemas para mantenerlos. En cambio, si alguien tiene una intención negativa y la persona con autismo la juzga como positiva, ya aquí pueden haber casos de acoso o de bullying o de mate crime. Mate crime, no sé si lo conocen, es un término anglosajón que significa hacerse amigo de alguien para poder sacarle provecho. Y es muchas veces, pues eso, si no saben bien la intención del otro, es lo que puede ocurrir. ¿Y por qué ocurre? Pues porque suelen basar su juicio en aquello que se ve, en aquello tangible y no en los deseos o en las creencias, que realmente es lo que no se ve. Entonces, ahora nos vamos a Piaget. Supongo que Piaget lo conocerán, todas sus etapas. Pues bueno, Piaget también es un poco el padre de la psicología moral. Ya en 1932 empezó a hacer experimentos y se basó sobre todo en niños pequeños de menos de 6 años y de más de 6 años. Y decía él que pues, antes de los 6 años los niños se fijaban solo en el resultado. En cambio, a partir de los 6 aquí hay un cambio y empiezan a fijarse en la intención. ¿Y cómo lo descubre? Pues hace un experimento. Entonces se les presenta como 2 escenarios. En uno hay un niño que está en el escritorio de su padre y hay unos documentos importantes. Y entonces el niño, sin querer, accidentalmente le da un manotazo a un tintero y esparce toda la tinta sobre los documentos importantes de su padre. Y luego está el otro niño. Viene un niño y está jugando en el escritorio de su padre y se da cuenta de que tiene unos manuscritos importantes y coge la tinta y echa 3 gotitas de tinta sobre el manuscrito, pues queriendo, ¿no? Lo ha hecho deliberadamente. Entonces se le pregunta al niño, ¿quién es más culpable? Pues los niños menores de 6 años decidían que era el que más tinta había echado sobre los manuscritos. En cambio, a partir de los 6 años hay este cambio y dicen que es el que lo ha hecho deliberadamente, aunque haya echado menos tinta. Se fijan en la intención. Y qué casual que es sobre los 4 años que la teoría de la mente también empieza a madurar y entonces se empiezan a fijar más en la intención. Entonces veremos cómo van unidos, ¿no? Entender las intenciones, entender los estados mentales. Pero ¿quiénes son inmaduros también en esto y se fijan más en el resultado que en la intención? Pues las personas con trastorno del espectro autista. Entonces aquí pues hay como 2 corrientes y uno pues, que son un poco anteriores, tenemos por ejemplo Blair, y dicen que sí, que las personas con autismo pueden juzgar moralmente, pues eso, perfectamente, porque pueden distinguir una transgresión moral de una convencional. Una transgresión moral es, por ejemplo, pegarle a alguien. Y una convencional es pues saltarse un poco las reglas, ¿no? De ir vestido con tu pijama a clase, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que le recriminan un poco? Vale, en la transgresión moral hay una víctima, es algo más grave. Si hay una víctima seguramente llore. Entonces a lo mejor se están fijando en ese resultado de que alguien está llorando, porque en la convencional no hay víctima, es menos grave, es más permisible y está sujeto a la autoridad. A lo mejor la profe es súper guay y dice, podéis venir en pijama a clase, o a lo mejor es carnaval y se puede ir en pijama a clase, ¿no? Entonces, ¿qué es en lo que se están fijando? ¿De verdad pueden distinguirlo o se están fijando en que la víctima está llorando, por ejemplo? Entonces, hay una siguiente corriente que dicen, a ver, no, para entender y para poder juzgar correctamente hay que tener cierta comprensión mentalista, una comprensión mentalista más madura. Además, hay que ver si está afectando de alguna forma el nivel emocional. Si alguien está llorando, pues vamos a hacer que no lloren los protagonistas, por ejemplo, o las víctimas, para ver si realmente lo entienden. Y luego, que pues de lo que estamos tratando son de casos simples e inequívocos, donde las valencias son no ambiguas. ¿Qué significa esto? Que si la intención es mala y el resultado es malo, yo no sé si se está fijando en la intención o el resultado, porque están al mismo nivel. Pero ¿qué ocurre si la intención es buena y el resultado es malo?
es aquí donde veremos en qué se están fijando, ¿vale? Entonces vamos a crear otro tipo de tareas y a ver qué es lo que ocurre, es lo que vamos a ver ahora. Pues hemos visto que hay tareas como la de Sally y Ian, donde hay muchas, ¿eh? Seguramente si os ponéis a buscar encontráis muchas, pero también existen menos tareas sobre moralidad e intención. Entonces lo que vamos a ver ahora, cuando hay situaciones accidentales y deliberadas. Entonces, en situaciones no ambiguas, donde esto es un ejemplo, ¿no? Intención y resultado, por ejemplo, negativo, que están al mismo nivel. Pues Diego quería el helado de Luna, así que se lo roba y se lo come. Y Luna llora, ¿vale? Entonces vemos que Diego tenía la intención deliberada de hacerlo, negativa, y termina pues Luna llorando porque se lo ha robado, ¿no? Entonces estarían al mismo nivel. Pero vamos a ver ahora situaciones ambiguas donde la intención tiene mucho más peso, como por ejemplo en las meteduras de pata. Y aquí tenemos una. Ismael le había comprado a Judith un avión de juguete para su cumpleaños. Meses más tarde, estaban jugando juntos con ese mismo avión, cuando, accidentalmente, a Ismael se le cayó rompiéndose un ala. Entonces Judith le dijo: no te preocupes, Ismael, de todos modos nunca me gustó. Alguien me lo regaló por mi cumpleaños. Metedura de pata. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que la estructura es ambigua. La intención de Judith era buena, pero termina en un mal resultado. ¿Por qué? Porque hay una creencia falsa de la realidad, es que no recuerda quién le regaló el avión. Y entonces, pues bueno, quería hacerle un comentario para que se animara, para que Ismael se animara de: mira, chico, no pasa nada, me lo ha roto, pero no pasa nada porque para mí no me gusta. Entonces la intención era buena. ¿Pero qué es lo que provoca ese comentario? Pues que el receptor, Ismael, es herido emocionalmente, un resultado malo, ¿vale? O situaciones morales donde la intención tenga un gran peso. Y aquí, por fin, sale nuestro perro. Esto de echarle la culpa al perro, a ver de dónde viene, pues también de que la intención tiene un gran peso aquí. Y aunque es una transgresión moral, vamos a ver la complejidad. Y se la explico. Una niña que dice: bien, Bobby, vamos al parque, pero antes déjame comer un trocito de este pastel fabuloso. El perro ladra y se oye cómo la puerta se abre. Es la mamá, que dice: pero bueno, ¿quién se ha comido el pastel que había preparado para la fiesta de esta noche? Y la niña dice: ha sido Bobby, mamá. Bobby se ha comido todo el pastel. Y la mamá dice: muy mal, Bobby, muy mal. Esta noche no duermes en casa. ¿Qué ocurre aquí? Pues que es mucho más compleja, ¿no? De la que Diego simplemente le roba el helado. Hay emociones implicadas, hay una mentira que es muy complicada y además hay una culpa. Le están echando la culpa a un ser que no se puede defender porque no sabe hablar. Entonces aquí hay algo más, ¿no? Pues hay un deseo, que es que la niña no quiere que se le castigue, pues entonces planifica qué hacer, planifica esta mentira, ¿no? Deliberadamente. Y al final, ¿qué es lo que ocurre? Pues que la víctima, el perro, es herido emocionalmente, un resultado malo. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en la diferente literatura sobre autismo y situaciones ambiguas? Pues que las personas con autismo suelen juzgar siempre basándose en el resultado y no tanto en la intención. Sí que hay algunos estudios que dicen que parece que las personas con autismo pues juzgan un poco basados en la intención, pero cuando se les dice explícate, ¿no? O justifícalo, las explicaciones suelen ser muy pobres y repetitivas y suelen juzgar influenciados por el resultado. A veces simplemente te dicen: es malo porque lo que ha hecho está mal y punto. Es una regla. Pegar está mal, robar está mal, por tanto está mal. No me pidas más explicaciones, ¿no? Y luego también hemos visto que en adultos, por ejemplo, cuando se les pregunta por meteduras de pata, tienden a sobreculpar. ¿Por qué? Porque se fijan en el resultado. Le ha hecho llorar, le ha hecho un comentario malo, le ha hecho sentirse mal. Entonces te pueden decir, como lo sobreculpan, ¿no? No, es que esta persona es horrible, es muy culpable, merece lo peor, el peor castigo, es todo horrible lo que ha hecho, ¿no? Y dices: no, a ver, sí, ha pasado esto, pero no era su intención, porque no se fijan en esta intención. Entonces, la importancia de todo esto, ¿por qué? Pues porque si pueden tener dificultades para explicar lo que ha ocurrido o para entender las intenciones reales del otro, pueden tener problemas de acoso escolar o en el trabajo y no darse cuenta y no saber tampoco cómo explicarse. Y luego, por otro lado, si no entienden las diferencias sutiles, pues pueden ser tajantes en su juicio y tender a sobreculpar, como habíamos dicho. Entonces, pues pueden perder amigos o amigas. Y hasta aquí la teoría, ahora les contaremos la verdad. Entonces, ahora vamos a la investigación, es muy cortito, son 5 minutos lo que quedan,
Pero bueno, yo quería también, pues por si alguien se anima a lo que es investigar sobre autismo, creo que es muy interesante, y les quería pues esto, explicar un poco un artículo que tengo del año pasado. Pues bueno, como es una revista de alto impacto, es como que me quedo más tranquila si la presento, porque ya he pasado por varios revisores y se supone que está súper bien y nada, y que realmente sirve a la comunidad científica y educativa. Y bueno, es un poco, volvemos a lo que es el perro, ¿vale? A echarle la culpa al perro, todo tiene sentido, su título aquí. Y entonces, ¿de qué va esta investigación? Pues bueno, se analizaron las respuestas dadas por 60 niños y niñas escolares con y sin autismo, ¿vale? 30 y 30, ante situaciones moralmente no aceptables. Una era mentir e inculpar a un perro, la otra era romper algo de valor, que era pues un coche, un carro, creo que le llaman allá, carro, y hacer algo sin permiso, que era comerse el almuerzo de un compañero. Entonces, ¿qué objetivos teníamos? Pues bueno, primero eran como se les hacían preguntas de respuesta forzada, que es que ya les dábamos lo que eran las respuestas, podían elegir entre sí o no, si es bueno o es malo, si quién es el que lo ha hecho mal, este o este, ¿vale? Entonces, pues ver un poco si existen diferencias entre grupos con autismo y neurotípicos en los diferentes aspectos de las historias, pues lo que habíamos dicho, ¿no? Detección de la transgresión, en las emociones, en la moralidad, y luego pues analizar las diferencias entre historias. La historia del perro, la del carro y la del sándwich, ¿vale? Ahora lo veremos mejor. Pero muy importante, también dejarles que se expliquen, ¿no? Que justifiquen, y pues ver qué tipo de justificaciones daban ambos grupos, ¿no? En intención y en moralidad. Entonces, pues habían 60 niños, como habíamos dicho, que hablaban castellano, hablaban español, de centros ordinarios y públicos, tenían entre 7 y 12 años y un cociente intelectual, ¿vale? Una inteligencia promedio, entre 80 y 120. Bueno, habían 30 y 30, estaban diagnosticados por un psicólogo experto, etc. Entonces, creamos unos materiales a través bueno, es un programa que se llama iPrime, que es para ordenador y era para ordenador con pantalla táctil, ¿vale? Y así, pues, gracias al iPrime se podía aleatorizar el orden de tareas, ¿vale? Para que no hubiera ahí un bias, ¿no? De que, pues, si siempre se presentan igual, a lo mejor en la última están cansados. Pues bueno, pues se hace random y así, pues, ese peso no está, ¿no? Y luego, pues, se grababan sus respuestas, se recopilaban las respuestas y el tiempo de reacción. Entonces, ¿qué veremos en esta investigación? Pues transgresiones morales de casos no ambiguos. Recordemos, la intención es negativa, el resultado es negativo, ¿vale? Son iguales, pero tiene más peso la intención. Los estados mentales tienen más peso. Entonces teníamos lo que habíamos dicho, la historia de mentir e inculpar a un perro, romper algo de valor o hacer algo sin permiso. Y teníamos diferentes preguntas de elección forzada. Pues, ¿alguien hizo algo que no debería haber hecho? La detección, sí o no. Entonces, ¿quién? Pues el niño o el perro. ¿Y cómo se habrán sentido? ¿Bien o mal? ¿O triste o contento? ¿No? ¿Qué intención tenía? Si lo había hecho a propósito o no. Luego, si el perpetrador, ¿no? La persona que lo hace es bueno o es malo, o si lo que ha hecho está bien o está mal. Y luego pues se le preguntaba sobre la moralidad del acto y la intención, por qué estaba mal lo que había hecho, si había respondido eso de que estaba mal, o cuál era su intención, por qué lo había hecho, ¿no? Entonces, estas respuestas se categorizaban en estados mentales, pues si hacían referencia cuando lo explicaban a la intención del personaje, a qué cree, a qué piensa, o luego también si la descripción que hacían era más superficial, pues si describe lo que pasa en la historia simplemente. Si tenían reiteraciones literales, o sea, que repetían, ¿no? Repetían trozos de la historia, si no elaboraban su propio discurso, o si daban respuestas pues, inapropiadas o sin sentido. Entonces, ¿qué esperamos en esta investigación? Pues que responderán similar el grupo autista y neurotípico en las preguntas de elección forzada, porque ya más o menos se les daba estas dos opciones y entendíamos que pues hasta aquí sí que podían entenderlo y podían saber si alguien se había portado bien o mal, si había hecho algo correcto o incorrecto. Esto sí que lo podían entender, como habíamos visto en estudios anteriores.
Entonces, el grupo con TEA sí que encontrará más complicadas de entender las historias que contemplan estados mentales más complejos, como por ejemplo la del perro, porque como habíamos visto es echarle la culpa a alguien, mentir, versus romper algo, que simplemente es quiero esto, lo rompo, lo cojo y me voy, vale, si lo he hecho mal, pero lo he hecho a posta porque lo quería, ya está. Entonces, también que el grupo con autismo tendrá más dificultades y sus explicaciones pues, serán más pobres que el grupo neurotípico. Entonces, ¿qué encontramos en los resultados? Que sí, que se cumple, que no hay diferencias entre grupos en respuestas de elección forzada, que el perro sí que resulta más complicada, es la tarea más complicada para el grupo con autismo, y que existen diferencias entre grupos en justificaciones, sobre todo en la moralidad del acto, como verán, daban como respuestas inapropiadas y descriptivas, era todo como más random, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver algunas de estas respuestas categorizadas, pues por ejemplo, cuando utilizaban los estados mentales, el grupo, aquí tenemos una del grupo neurotípico, que dice, ella le echó la culpa al perro sin remordimientos, ¿no? Y le mintió a su madre. Ella pues le hizo sentir a su perro muy, muy mal, muy triste. O ella le mintió simplemente. Pero mirad el grupo TEA, sobre todo lo que contestaba, ¿no? Dice, déjame darle un mordisco al pastel, ¿no? O es que los perros suelen comérselo todo. Le estaban echando la culpa al perro. Entonces, luego en intención sí que es más unánime y suelen dar pues estas respuestas de ella no quería que su madre le regañara, ¿no? ni le castigara, y a ella le encanta el pastel, ¿no? Aquí sí que tenemos otros más, pero bueno, simplemente que se centraban en estos dos grupos. Entonces, discusión, pues bueno, cuando la intención y el resultado están al mismo nivel, parece que en las respuestas forzadas las personas con autismo y las neurotípicas sí que pueden responder de la misma forma, pero las personas con autismo encontraron más dificultad en la historia del perro, porque al final es una doble moral, es mentir y además es inculpar a una persona que no se puede defender, es que no puede hablar, no puede defenderse, ¿no? Es muy malvado. Y además, al final, mentir a alguien es hacerle creer una falsa creencia de la realidad, ¿no? Es muy complicado también de entender. Y cuando ya pues, se hacen las respuestas abiertas, vemos aquí, por ejemplo, en la gráfica, un ejemplo de la heterogeneidad del TEA, ¿no? Que hay tantas respuestas buenas de estados mentales como respuestas inapropiadas. O sea, es muy random lo que respondieron. Y además, pues esto, las personas con autismo solían hacer respuestas más pobres y reiterativas. Y algo muy importante, que sí que es verdad que las personas con autismo respondieron mejor en intención que en moralidad, porque al final entender la intención es un primer paso para poder juzgar bien. Y esto iría de acorde en todo lo que estábamos hablando, ¿no? Entonces, un poco esto de qué nos sirve, ¿no? Las conclusiones un poco. Vale, pues que si les damos las respuestas, ¿vale? Para que puedan elegir, es verdad que pueden llegar a hacerlo bien, pero luego vamos a encontrar qué es lo que realmente piensan, dónde fallan, si les hacemos justificarse pues, verbalmente, ¿no? Si les hacemos que se expliquen. Porque al final también lo que ha pasado en este tipo de tareas es que hay un alto nivel de abstracción. ¿Recordáis lo que decíamos que lo que era más abstracto les costaba más de imaginarse, ¿no? Porque al final parecía que era como una conversación telefónica, ¿no? Que es como cuando pues, te estás imaginando a los personajes, que la mamá entra, cierra la puerta, entonces el perro llora, tal. Entonces, claro, es muy complicado, es un alto nivel de abstracción, era una tarea bastante complicada porque era sobre todo verbal y ellos son muy visuales, ¿no? Y además hay una dificultad extra que es el hecho de romper una norma o una regla. Hemos dicho que ellos son fanáticos y fieles de las normas y de las reglas. Las personas con TEA son inflexibles, siguen las reglas. Si tú dices que no se miente, es que no se tiene que mentir, no se tiene que hacer esto porque esto está mal, pero las personas neurotípicas pueden justificar con argumentos pues, más creativos o incluso pueden llegar a empatizar con el personaje, ¿no? Y esto lo hemos puntuado como bien porque están utilizando más la teoría de la mente y quizás todos en algún momento le hayamos echado la culpa al perro, ¿no? Los neurotípicos sabemos lo que es eso. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto en el ámbito educativo? Pues bueno, aparte y en el científico, ¿no? Pues hemos ampliado un poco el campo de la moralidad, porque de normal siempre vemos mucho, pues, estudios ingleses, pues bueno, esta es de autistas de muestra española, ¿no?
Y luego, a ver, pues a la hora de preguntar por justificaciones verbales, nos hemos dado cuenta realmente cómo procesan la información las personas con autismo y qué tan interesante es para encontrar estas diferencias sutiles que a simple vista no se veían, pero cuando se les hace explicar, pues sí que podemos ver cómo realmente ellos pues entienden ese mundo, esa situación. Luego, súper importante, lo que habíamos dicho de los estímulos visuales, pues a lo mejor si añadiéramos una diapositivas o viñetas, ¿no? Estímulos visuales, un escenario así más visual, pues a lo mejor se podrían fijar en los detalles, lo podrían entender mejor, ¿no? Pictogramas. Y luego también el hecho de que ya que les gustan las nuevas tecnologías, pues poder hacer tareas así con ellos, ¿vale? En clase o a solas, ¿no? O en casa, donde toda la información esté en una pantalla, por lo que decíamos, que así hay una menor carga de memoria, no tienen que estar pensando, y ahora entra la mamá y entonces este es el perro que está llorando, sino que lo tienen todo delante, tienen el dibujito, tienen lo que está pasando y hay un mayor control de la información. Porque al final, pues, ¿a qué respondíamos? A la pregunta de si pueden echarle la culpa al perro, ¿no? Pues no entender por qué el niño le echa la culpa al perro trasladado a la vida cotidiana, pues significa que existe dificultad para entender los comportamientos de los demás y puede ser sinónimo también de no entender por qué alguien nos insulta, por qué alguien nos trata mal, ¿vale? O cómo pedir ayuda. Entonces, si el bullying ya es complicado para nosotros como neurotípicos, imaginemos lo duro que debe ser para las personas con autismo. Pues bueno, aquí estamos nosotros como futuros profesores, ¿no? Ustedes como futuros profesores, y tenemos que siempre aportar nuestro granito de arena. Y al final yo lo que he intentado siempre es crear este tipo de situaciones para que las personas con autismo y los profesores puedan trabajar con ellos este tipo de situaciones sobre papel para que luego lo puedan trasladar a la vida cotidiana, ¿no? Y esta, por ejemplo, es una app que yo realicé con todas estas historietas. Aquí tienen el QR y si buscan para Android, teoría de la mente, solo para Android, ¿vale? Con iOS no podía. Encontrarán este tipo de viñetas, ¿no? Que es más visual, con estímulos visuales, además pues les gusta mucho lo que es la tablet y tal, y tienen pues para ir ellos pues eligiendo si está bien, si está mal, si está contento, si está triste, tal, ¿no? Todas estas preguntas que hemos ido viendo y luego al final tienen pues lo que serían sus justificaciones y su por qué está bien o por qué está mal esta respuesta, ¿vale? Pues al final es eso, ¿no? Intentar aportar entre todos un granito de arena que les va a hacer la vida más fácil. Y es eso, aunque sean sutiles, sabiendo en que encuentran dificultades las personas con autismo, podremos encontrar la mejor manera para guiarles y realizar una intervención adecuada y así tener un impacto positivo en su calidad de vida. De hecho, mejorar las experiencias para las personas con autismo puede ser beneficioso para ellos y para todos. Hasta aquí. Muchísimas gracias por su atención, espero que les haya gustado, incluso aquí les he dejado mi email si lo necesitan en cualquier momento, no creo que cambie nunca este email, que es el de la universidad, y pueden preguntarme siempre que quieran, pues eso, sus dudas o sus sugerencias, lo que quieran. Y ahora si alguien tiene alguna duda, yo encantadísima de responderlas. Muchas gracias, Irene. Pues ha sido muy, muy enriquecedor todo esto que nos compartes y pues al detalle, ¿no? Porque pues no se conoce mucho sobre autismo, o sea, es una idea y es como ha surgido también típicamente cuando se habla del hiperactivo, entonces el niño que habla, que se mueve y habla mucho, entonces es hiperactivo. Y entonces el niño que no habla, que está quieto, que no le gusta que lo toquen, entonces es autista, ¿no es cierto? Pero realmente no se conoce como cuáles son esas características, que hay un espectro, como tú llamabas, no es un solo tipo, hay diferentes tipos y que cada uno de ellos pues tiene que ser pues evaluado de alguna manera o más que evaluado porque no me gusta esa palabra, pero que se tiene que conocer cada caso en particular porque pues todos somos diferentes. Hay una pregunta, aunque tú finalizaste un poco respondiéndola de Aura María. Ajá. Y es, en tiempos de virtualidad, ¿cómo lograr atención y participación? ¿Qué herramientas digitales recomiendas? Te agradecería bastante. Tengo 2 estudiantes autistas y quisiera mejorar su experiencia de aprendizaje. Entonces, vale. ¿Tú qué tienes ahí para colaborar?
A ver, yo lo que creo es que, claro, no sé la edad, lo primero sería saber qué edad tienen, y luego también, pues eso, lo que habíamos dicho un poco de cuáles son sus intereses. No sé si en sí es para, por ejemplo, ahora época COVID, ¿no? Intentar dar clases online o tal. Dependería también un poco lo que queramos trabajar. Sí que es verdad que hay muchísimas apps. Pues yo, por ejemplo, pues de teoría de la mente conozco bastante, pero si tu pregunta iba más enfocada a cómo trabajar este tipo pues de dificultades más sociales, ¿no? Además ahora, ¿no? Que no podemos salir de casa, que aún es más complicado todo, pues a través de situaciones sociales, ¿no? Como puedan ser incluso creadas simplemente en pictogramas. Hay una página que se llama Arasac, que tienes libremente, gratuitamente, todos los pictogramas que quieras para poder intentar explicar, ¿no? Incluso pues para hacer materiales, para explicar pues no sé, algún tipo de conocimiento que quieras tú dar, o incluso pues eso, para hacer lo que serían historietas sociales van muy bien. Y si no, cualquier tipo de app también, pues claro, si te refieres más a este tema, hay bastantes para intentar pues eso, que ahora encima que no se puede salir, pues que se pueda trabajar de alguna forma interactiva, ¿no? Y yo creo que la verdad es que va muy bien porque a ellos les gusta mucho lo que son las nuevas tecnologías y lo que serían, pues, todo más los estímulos visuales. No sé si te he respondido, no sé si ibas más por ahí o a lo mejor más en general, pero bueno, como mi campo es esto y acaba de hablar de lo que eran las situaciones sociales, me he enfocado un poco ahí. Pero si tienes más dudas o incluso si quieres que te envíe algún tipo de app concreta o algún tipo de material, me puedes escribir y yo encantada, y si no, pues lo busco y te lo envío. Vale, muchas gracias. A mí me surgía también una inquietud que pues ha sido también una inquietud que surge en clase, y es la relación que hay entre pues el autismo y el coeficiente intelectual o el coeficiente intelectual, porque también popularmente la gente tiende a pensar, perdóname la expresión y perdónenme la audiencia, pues que son tontos, no entienden lo que uno les habla. Y no es especial, y tú lo has manifestado pues abiertamente acá. Tienen, digamos, unas características a nivel social de su teoría de la mente, pero pues no tiene que ver con su capacidad intelectual, memoria, entonces quiero que nos expliques un poco más de eso también. Muy bien. A ver, lo que es el cociente intelectual iría como aparte, ¿no? Lo bueno que tiene ahora lo que es el DSM-5 es que se basa en la ayuda que necesitarían. Entonces ahí pues se contempla un poco lo que sería el autismo simplemente, ¿no? Que serían estos dos grandes bloques, que serían más de patrones repetitivos y restrictivos, y lo que serían más las dificultades sociales. Esto es lo que sería el autismo. Otra cosa son las comorbilidades que puedan surgir, ¿no? Y igual que puede haber pues, una bipolaridad, una esquizofrenia, una discapacidad intelectual asociada al autismo, un TDAH, ¿no? Entonces, claro, para cada cosa habría su intervención, ¿no? Sí que es verdad que muchas veces se tiende a pensar de que, como ha dicho la profesora, ¿no? Que se les cataloga como tontos, o muchas veces incluso son súper inteligentes, en plan de que tienen un CI superior a la media, pero dicen, no, es que parece que estén tontos para algunas cosas y para otras mira cómo se enteran. No, es que a lo mejor tienen otra forma de procesar la información. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a que sea así, porque es todo muy estándar, ¿no? Por ejemplo, el WISC, el Wechsler, pues lo que son, a lo mejor tú les haces lo que son los dígitos, que es de memorizar y repetir a la inversa, y te lo hacen perfectamente, llegan hasta el final. Pero luego a lo mejor pues te vas a otro tipo de tarea que pueda ser más manipulativa o más verbal, y ahí es donde fallan y entonces bajan. Entonces, claro, el CI no es real para si le pasas esta prueba, porque verás muchos altibajos, ¿no? También en lo que puedan ser expertos. Si son expertos en hacer puzzles, los cubos te los van a hacer súper bien. Y si son expertos en vocabulario, el vocabulario te lo van a decir como si fuera un diccionario. Entonces, claro, dejemos un poco de centrarnos en lo que sería el CI y vayamos a las capacidades y a las necesidades de ayuda, que al final es lo que nos dice el DSM-5, ¿no? Así te contestaría. Eso que has dicho es
clave porque es que no debemos mirarlos desde esa limitación, ¿no es cierto? O desde esa falla o dificultad que presentan, sino que como en los términos actuales que se está llamando las capacidades diversas, y es que ellos tienen otras capacidades, que Exacto. lo vemos es desde lo que le falta y no desde lo que tiene. Entonces ahí yo sí quisiera agradecerte que nos hicieras, digamos que, pues una invitación, ya has hecho varias, relacionando pues también como las implicaciones educativas, pero cómo favorecer el aprendizaje de estos niños, de estos jóvenes o adultos, porque pues como ya lo mencionabas, pues es algo que es una condición, ¿no es cierto?, que nos va a acompañar, les va a acompañar toda la vida. Implicaciones en el ámbito educativo, por ejemplo, como Sí, habíamos dicho. para aprendizaje. Sí, a ver, pues al final es un poco lo que habíamos dicho de centrarnos también en sus gustos, ¿no? Al final un aprendizaje que se queda es cuando está ligado a las emociones, ¿no? A una experiencia positiva. Entonces, al final, si tratamos sus intereses, digamos que estamos hablando de personas que tienen unos intereses muy fuertes, ¿no? Y era lo que decíamos, o sea, a lo mejor el niño que os comentaba de que se sabía, le gustaba mucho Disney, pues dices, pues a ver qué hacemos, ¿no? Pues bueno, pues esta persona en un futuro puede ser traductor porque al saberse todos los diálogos de las películas de Disney ha podido pues conocer un vocabulario en otros idiomas, tal. Entonces es darle como una función, ¿no? A este tipo de intereses y sobre todo que los maestros y las maestras conozcan estos, pues bueno, estas formas de llevar la educación hacia el interés de la persona, que al final no solo con autismo, o sea, con todo el mundo. A mí, por ejemplo, si me gusta mucho pintar, pues si a mí me haces algo más manipulativo, más para pintar, más para incluso explicar mi tema de interés, es que, claro, pueden llegar a convertirse en tutores de un grupo o clase, ¿no? En un determinado tema, ¿no? En la tutorización, pues eso, de ponerse por grupos y decir, vale, pues yo voy a explicar esto porque a mí me gusta mucho tal, o voy a dar la clase hoy sobre esto y hacerles protagonistas, que no se sientan que son los tontos, que siempre hablan de lo mismo, sino que incluso las personas que les rodean, ya sean niños o sean adolescentes, se den cuenta de que les puede ayudar mucho esa persona, ¿no? Entonces yo creo que la base está en centrarse en lo que sería su interés y a partir de ahí, claro, es un trabajo muy, muy amplio, ¿no? Y muy grande el hecho de que el profesor pueda basar, pero al final, bueno, pues si queremos ser buenos profesores también nos tenemos que centrar en las capacidades, no solo ver esa discapacidad para que el niño pueda sentirse útil, pueda ver que lo que él conoce pues le puede llevar a otras cosas, ¿no? Y bueno, sería un poco, yo creo que eso, claro, luego después en el día a día, pues hay otro tipos de estrategias, como son lo que había nombrado los pictogramas, que lo tengan todo muy claro, metodologías como el método Teach, que pues está la clase estructurada, saben perfectamente que está por rincones, saben dónde tienen que ir para hacer matemáticas, está todo especificado en bandejas, la bandeja de acabado, cuando terminan su actividad, tienen su horario, tienen sus agendas. Entonces, claro, hay luego también muchas estrategias, muchas técnicas, depende del grado, depende de pues, si es algo más conductual, si es algo más relacionado con lo social, pues deberíamos ver pues, en qué tienen más dificultad para poder pues, ayudarles ahí, ¿no? Y en lo que no se les tenga que ayudar, que sean buenos en ellos, pues que sea de verdad pues una ayuda al resto. Bueno, pues, no, pues muchas gracias, Irene. Este ha sido pues también un encuentro pues muy enriquecedor, como ya te lo había dicho. Agradecerte nuevamente pues por haber atendido esta convocatoria. Eh, Nada, es decir, estamos pues fascinados también con tu experiencia y que nos hayas venido a contar parte también de tu investigación. De pronto los que se quieran animar por esta línea, se puede hacer desde la psicología, desde la pedagogía, esto no tiene un límite en la profesión. Pues, gracias Irene por habernos acompañado y gracias a todos ustedes también por haberse conectado. Recordarles que las grabaciones de estos encuentros
quedan en el canal de YouTube de la licenciatura, del programa de licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Surcolombiana. Y pues a quienes están directamente pues en alguna clase matriculados con nosotros, los profesores, pues también quedan en el espacio de la clase de Classroom. Dice Gina, Lady Alzate, dice los profesores deben realizar la actividad personalizadas para cada niño. Yo creo que esa es la invitación, ¿no es cierto? Ojalá en lo posible. Exacto. Okay. Al final todos somos individuos y da igual que llevemos gafas, que no las llevemos, que seamos autistas, que cada uno es un individuo y tiene sus preferencias, tiene sus inquietudes, tiene sus capacidades, sus puntos fuertes, sus puntos débiles, y al final todo es verlo así, que todos somos individuos y todos somos diferentes al final y pues sí, entonces sería centrarnos en eso, en el individuo. Ok, muchas gracias. Entonces ya nos despedimos entonces de todos. Muchas gracias por habernos acompañado y a ti también por haber estado en este espacio. Gracias. Hasta luego. Chao.